Entramos de lleno a nuestra sección médica de Página 3 en esta edición de fin de semana. Y hoy vamos a tratar, como les dijimos, el tema del cólera. Es nuestra invitada la doctora Kenia García, médico internista con práctica médica en el Hospital Metropolitano de Santiago. Doctora, el tema es palpitante. Pienso que la pregunta obligatoria es, ¿qué es el cólera? El cólera es una infección bacteriana aguda que afecta el sistema gastrointestinal y es causado por la bacteria Vibrio cholerae. ¿Cómo se transmite el cólera, doctora? El cólera se transmite básicamente por la vía oral fecal, por la ingesta de aguas contaminadas y por la exposición muchas veces a vómitos de los pacientes que están cursando con la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos notar en el cólera? Básicamente es un paciente que tiene diarreas acuosas con deposiciones de más de 24 a 40 en 24 horas. Es un paciente que no tiene fiebre, es un paciente que tiene náuseas, vómitos y ya cuando está en un estado avanzado de deshidratación puede llegar a presentar entumecimiento y calambres a nivel de abdomen y de las piernas. ¿La diarrea del cólera da dolor? Algunas veces da cierto tipo de dolor, pero no es un dolor típico como en otras infecciones causadas por bacterias a nivel gastrointestinal. ¿Cuál es la situación epidemiológica mundial del cólera en estos momentos? Actualmente existen lo que se llaman países endémicos, donde ya han pasado varias epidemias, como es el caso de la India, como es el caso de América Latina, principalmente América del Sur, países como Perú, que recientemente en 1991 hizo su última epidemia. Está Nicaragua, está Guatemala, que son países endémicos. Eso quiere decir que ya las epidemias pasaron en esos países y que lo que queda son pequeños brotes que se dan cada 1 o cada 5 años, pero está controlada dentro de esos países. Pero sin embargo, tenemos actualmente una epidemia activa que está muy próxima a nosotros, que es en Haití, y es una situación muy preocupante por la cercanía que tenemos con el país y porque compartimos el mismo territorio. O sea que actualmente el cólera está parcialmente controlado en lo que es en los países asiáticos y América del Sur, pero tenemos ya un brote en el Caribe que probablemente active muchos casos en toda la región. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cólera? El diagnóstico se hace básicamente con coprocultivo. Casi siempre se tienen que hacer 3 seriados. También se hacen coprológicos en los lugares donde no tenemos medios para hacer los coprocultivos, pero ese es el mecanismo por el cual se hace el diagnóstico a nivel de laboratorio. Hay también lo que es un diagnóstico clínico, un paciente que ha estado expuesto a casos de cólera, un paciente que viene de la zona de riesgo, un paciente que está en plantaciones, en contacto quizás con alimentos, con aguas contaminadas, que cursa con los síntomas antes mencionados. Es un paciente que por la clínica y por la gravedad que va presentando a medida que avanzan las horas, debe ser considerado como un posible caso de cólera a nivel clínico solamente. Entonces, a nivel epidemiológico tenemos los diagnósticos que se hacen básicamente en la zona afectada. Por el solo hecho de residir en la zona donde está el brote, si tiene los síntomas, ya eso forma parte del diagnóstico. Doctora García, ¿cuál es la relación de la temperatura con el cólera? Esto es muy importante, que sepamos en qué ambiente es capaz de crecer esta bacteria. Es una bacteria que crece a una temperatura de 37 grados Celsius y básicamente es importante que sepamos que la favorece lo que es la situación de las aguas dulces y de las aguas saladas. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con el pH que tienen estas aguas. Mientras menos ácido es el medio ambiente y mientras más cálida es la temperatura, más posibilidad hay de que la bacteria sobreviva en el suelo y en la tierra. Esta bacteria tiene
la respuesta, o sea, puede morir a temperaturas altas. Por ejemplo, a temperatura de 70 grados Celsius, esta bacteria no sobrevive. Y es por eso que es importante que sepamos que si la bacteria, por ejemplo, está en una temperatura viable, 37, y hay mucha humedad en el sitio, y en general hay un ambiente frío, la bacteria va a sobrevivir probablemente de 7 a 14 días en ese ambiente. Mientras que si es un ambiente caluroso, por encima de 70 grados Celsius, la bacteria no va a sobrevivir. ¿Cuál es el reservorio a través de quién se transmite el cólera? El hombre es el único reservorio de esta bacteria. Solamente él puede ser capaz de portarla y de transmitirla hacia las otras especies. Eso no quiere decir que los animales no se puedan contagiar de la enfermedad. Ellos pueden contagiarse de la enfermedad al ingerir aguas contaminadas con muchos microorganismos y pueden tener ellos la enfermedad, pero no son capaces de transmitirla a la especie humana, básicamente, como lo hace el hombre. El hombre, a través de su excreta, tiene la capacidad de transmitirlo por 7 días. O sea, la excreta de un humano conserva las bacterias por un periodo de 7 días a la temperatura que anteriormente habíamos hablado. Se cree, hay muchas conjeturas de que las moscas son capaces de transmitir de llevar la enfermedad, ya sea que se haya posado en heces contaminadas y las antenitas de las moscas posan sobre los alimentos y que traspase pues partículas de las heces a los alimentos con bacterias vivas, y a través de este insecto puede que sea que los alimentos se contaminen, pero no está documentado a nivel científico. Cuando tú hablaste de la duración de 7 días, es la duración de las heces en el medio ambiente durante 7 días, que la convierten en una fuente de contaminación. Sí, las heces pueden, ¿verdad?, tener las bacterias vivas. Y las heces en el suelo, en el agua, si es en agua salada, 7 a 14 días permanecen vivas. Y si es en la tierra, 7 días es el periodo de tiempo básico en que esta bacteria puede permanecer en las heces al medio ambiente viva. Es lo mismo que el periodo de transmisibilidad del cólera. Eso que tiene mucho que ver con el tiempo en que ese individuo tenga o no síntomas, puede transmitir la enfermedad a contactos. Por ejemplo, una persona portadora sana, o sea, que tenga la enfermedad pero no se ha manifestado sintomatológicamente, es capaz de transmitir la bacteria a personas no infectadas en un periodo de 5 días luego de que se infectó, luego de la primera exposición a la bacteria. Entonces, la persona que se ha puesto en contacto con las heces de esa persona en ese periodo de 5 días puede adquirir la enfermedad independientemente de que el portador esté asintomático o no. ¿Cuál es la población más susceptible de enfrentar las epidemias del cólera? Hay muchas escrituras que dicen que afecta a todos por igual, pero básicamente la población que vive en hacinamiento, donde los sistemas sanitarios son inadecuados, donde no hay educación para la población, donde no hay letrinas, donde no hay sanitarios, o sea, la persona de bajo recurso que vive hacinada en países de tercer mundo, básicamente es la población más afectada. Pero también vamos a ver que hay personas, o no personas, sino pacientes que cargan consigo condiciones que pueden hacer posible que la enfermedad sea mucho más catastrófica en ellos. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen acloridia. Acloridia lo que significa es que a nivel del estómago la producción del ácido es mucho menor, y esto se ve básicamente en pacientes que sufren de gastritis, que están en tratamiento con medicamentos para la gastritis, básicamente antiácidos, inhibidores de bomba, pacientes que han sufrido gastrectomía previamente, tienden estas personas a tener una disminución en lo que es el ácido del estómago. Entonces, es el medio de cultivo básicamente ideal para que esta bacteria crezca, porque mientras más alcalino o más dulce, para que el pueblo me entienda, es el ácido del estómago, es un medio de cultivo sumamente agradable para el Vibrio cholerae, y esta persona va a desarrollar una enfermedad mucho más agresiva y puede dar traste con la vida de este paciente. También vamos a ver que en los niños el cólera no se manifiesta muchas veces, quizás
con la severidad que se presenta en un adulto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que la bacteria sea dañina para un individuo adulto sano, debe ingerir grandes cantidades de aguas contaminadas, o sea, litros de agua contaminada y alcanzar por lo menos a 108 microorganismos que sean capaces de producir enfermedad en ese individuo sano. Entonces, en el niño, muchas veces, el niño no ingiere la misma cantidad de agua que un adulto y muchas veces en los niños la enfermedad tiende a ser menos agresiva que en el adulto. Y básicamente es por esto, por la disposición de la ingesta de agua y eso. Entonces, en esas poblaciones es un poquito menos agresiva, pero no quiere decir que no debamos proteger a nuestros niños. Claro que hay que hacerlo, pero a nivel científico eso es lo que se ha podido ver. Entonces, ¿existen personas o grupos de edades que tienen mayor riesgo de contraer el cólera? Básicamente las personas que están adultas, que trabajan en lugares hacinados o que viven en poblaciones hacinadas son las que básicamente tienen el mayor riesgo de adquirir la enfermedad. ¿Cuál es el grado de letalidad que una persona tiene cuando es atacada por el cólera? Si los casos son detectados a tiempo y el paciente se trata de manera adecuada, ingiere la cantidad de líquido adecuada y la enfermedad no avanza, la letalidad es solamente de un 1 a un 5%. Pero si es un paciente donde el diagnóstico no está muy claro, donde no tuvo acceso a tratamiento rápido, llega a ser de un 50%. Una persona que ya tuvo cólera, ¿puede crear inmunidad al virus? Realmente es una bacteria, realmente no. No hay ningún texto ni ninguna investigación que avale esto. Básicamente lo que sucede es que la enfermedad, quizás por un año, el paciente puede que no desarrolle la enfermedad, pero todos los individuos que la han presentado tienen el riesgo de volverla a presentar si hay brotes dentro de su comunidad en un periodo de 1 a 5 años después del primer ataque, o sea que no hay inmunidad para esta infección bacteriana. ¿Existe vacuna para el cólera? Hay 3 vacunas, pero no hay evidencia de que ninguna haya sido efectiva. ¿Por qué? Porque hay una que está elaborada por un virus muerto y esta tiene una duración de solamente 6 meses. Y esto impide básicamente que sea algo fidedigno de que digamos, ok, vamos a vacunar a esta persona con esta vacuna y va a permanecer inmune por cierto tiempo. 6 meses es muy poco en sitios donde hay epidemia. El costo de la vacuna suele ser elevado. Las que son de virus vivo, atenuado, son muy reactivas y también tienen el problema del tiempo. Hay una que puede que sea que tenga un año de utilidad, pero en países donde esto se convierte en endémico, eso no tiene ninguna utilidad. O sea que tanto la OMS como la OEPS y el CDC de Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, no recomiendan el uso de la vacuna porque realmente no han visto que tenga ninguna utilidad. ¿Puede el cólera transmitirse de una persona a otra por la vía aérea? No. Como habíamos dicho al principio, la principal vía de transmisión es el agua contaminada. Las heces, el contacto orofecal con heces de personas contaminadas. Eso es totalmente ilógico que pensemos que por la respiración se va a transmitir esta infección bacteriana. Es bueno que la población entienda esta parte porque nos estamos volviendo fóbicos. En este momento hay mucha histeria dentro de lo que es la sociedad porque la gente entiende que esto es una enfermedad que se pega por el solo hecho de estar uno cerca del otro y no es así. Es una enfermedad totalmente de contacto orofecal. Cólera es nuestro tema hoy. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.